Bienvenidos al podcast de Natural Slim México y de la mano de Frank Suárez te ayudaré a conocer tu metabolismo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Vámonos con este episodio de Páginas en Voz Alta para ir platicando sobre el libro de Frank Suárez, El Poder del Metabolismo. Ya hemos leído capítulos anteriores, de hecho vamos avanzaditos, vamos en la página 69. El título del día de hoy es El estrés es verdad que engorda. Es una afirmación, pero vamos a leer justamente de qué trata esto. Y bueno, yo los invito a que si a ustedes les interesa todo el tema de la salud, del metabolismo, de poder adelgazar o simplemente prevenir, se acerquen mucho a este material porque aquí hay una información importante para hacer cambios en nuestra vida y que verdaderamente podamos lograr mejorar o prevenir incluso. Así que bueno, vámonos con este episodio. Si me sigues, página 69, el título, Estrés es verdad que engorda. Y Frank dice así: todo el mundo habla del estrés, pero ¿qué es el estrés? El estrés es una reacción. Es la reacción que muestra que nuestra mente y nuestro cuerpo produce siempre que la supervivencia se ve amenazada. Entonces es una reacción natural del cuerpo siempre que nuestra supervivencia esté amenazada. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Comentario. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que nuestra supervivencia está amenazada? Pues porque, podemos decirlo fácil, los 5 sentidos perciben un peligro, ya sea que lo veas, que lo huelas, que lo escuches, que lo sientas o que lo saborees. En cada uno creo que los ejemplos sobran, pero realmente podemos pensar en el humo de algo que se está quemando, o de una comida echada a perder, o de un insecto que está en nuestra piel. O sea, creo que hay varios ejemplos y eso representa una amenaza a nosotros. No sabemos si algo de eso nos va a ocasionar daño, pero el cuerpo inmediatamente reacciona, tiene una reacción de estrés, ¿ok? Continúa Frank, dice, cualquier amenaza real o imaginaria, ruido o movimiento inesperado, accidentes, caída, golpe, cambio repentino de temperatura, preocupación en el presente o en el futuro, posible pérdida de algo o de alguien querido, obstáculo o problema inesperado, peligro a la seguridad o problema de salud o enfermedad causarán una reacción de estrés. Ahora, quiero resaltar este último punto. Cualquier problema de salud o enfermedad causarán estrés. O sea, una infección supongamos una infección intestinal, una infección en vías respiratorias, una infección en la piel, hay muchas. Cualquiera de ellas también causa una reacción de estrés en el cuerpo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí nosotros no pensamos en el estrés, solamente decimos, bueno, pues estamos enfermos, es la enfermedad y listo, pero no, hay una reacción de estrés en nuestro cuerpo también, que a su vez también tiene consecuencias. Ok, continúa Frank. El estrés es una reacción instantánea que puede llegar a ser tan violenta que nos cause un fulminante ataque al corazón. Eso es cierto, la reacción puede ser tan violenta que cause un ataque al corazón. Generalmente el estrés no llega a producirnos un ataque al corazón, pero sí genera un estado de alarma general. Frank lo pone en letras negritas y en mayúsculas, alarma general, tan pronunciado que todo nuestro sistema hormonal y nervioso se ve afectado. Digamos que cada célula del cuerpo se afecta por la reacción llamada estrés. Es un efecto que definitivamente es acumulativo. Esto está bueno, ¿eh? El estrés es un efecto, ¿ok? Acumulativo. Basta con observar lo envejecida y deteriorada que se ve una persona después de la pérdida de un ser querido para saber que el estrés afecta a todo el cuerpo en 1001 formas. Y es verdad, ya lo irá señalando Frank, lo voy a señalar tantito, que el estrés se puede manifestar en nuestro cuerpo de diferentes maneras. Hay personas que lo manifiestan con problemas en la piel, ¿no? Hay gente que lo manifiesta con problemas incluso en la circulación, en la presión arterial. Hay personas que lo manifiestan incluso a nivel intestinal y tal vez sea uno de los más comunes, donde ya sea que dé diarrea o estreñimiento o incluso malestar o se quita el hambre. Podría también tener manifestaciones variadas a nivel intestinal. El propio corazón
A veces, depende del estrés, la persona puede empezar como a temblar, como que la mano le tiembla, ¿no? También podríamos tener reacciones de esas. O otras que son muy comunes, los famosos tics nerviosos. El tic nervioso del ojo, del párpado, el tic nervioso que puede dar a lo mejor a veces hasta en la espalda, en el brazo, en el dedo, en todos lados podría suceder algún tic nervioso. Todo eso señala que hay una reacción de estrés fuerte dentro de nuestro cuerpo. Y a veces, no sé si te ha pasado, personalmente sí, en el que a mí me dan tics nerviosos justamente cuando estoy muy estresado. Entonces es una manera para mí de localizar cuando hay mucho estrés. Eso inmediatamente me da la señal de que tengo mucho estrés y yo trato de empezar a poner en práctica cosas que me relajen. De esas iremos hablando más adelante. Ok, voy continuando con la lectura del libro. Muy bien, por acá dice Frank. Por otro lado, después de haber experimentado un estado de estrés, el cuerpo y la mente tardan algún tiempo en lo que vuelven a ganar la calma y el orden interno. El estrés es un factor de desequilibrio que causa un estado de desorden a nivel de todo el cuerpo. Claro, con el objetivo de sobrevivir, ¿no? Primeramente, continúa Frank. Algunas personas viven en un estado de estrés tan constante y continuo que ya no logran distinguir si tienen estrés o no. Cuando el estrés se hace presente de forma rutinaria, a la persona se le dificulta el hacerse consciente de que está pasando por una situación de vida estresante. Otra vez, cuando el estrés se hace presente de forma rutinaria, o sea, constante, o sea, varias veces a la semana, a una persona se le dificulta el hacerse consciente de que está pasando por una situación de vida estresante. La gente, comentario si me permites, empieza a normalizar el estrés. Y es muy común preguntar en las asesorías, en la evaluación del metabolismo, que con mucho gusto hacemos aquí en Natural Slim. Es muy continuo preguntar cómo te sientes de estrés. Y la gente dice, bien, normal, ¿no? Pero realmente a veces conforme vamos indagando, conforme vamos preguntando, conforme vamos haciendo otro tipo de cuestionamientos, la persona termina votando que sí, acaba de terminar con una relación, o tuvo un problema en el trabajo, o con un familiar, o se pueden dar muchas cosas. Entonces sí había una situación de estrés, pero a veces lo normalizamos. Eso no deberíamos de entender que el estrés lo tenemos que observar, lo tenemos que tener muy en cuenta porque tiene consecuencias. Ok, continúa Frank. Dice, por ejemplo, una persona que se ve forzada a trabajar en un sitio donde le maltratan, tendrá un estrés casi continuo mientras asista a su trabajo, porque no le gusta estar ahí, ¿no? Creo que es obvio. Lo mismo pasa cuando la persona experimenta problemas de pareja o familiares y tiene que vivir con ello día tras día. Además de los daños observables a simple vista que produce el estrés al cuerpo y a la salud, hay un factor que es medible. Es el factor hormonal. Cuando hay estrés, el cuerpo produce un exceso de la hormona cortisol. Así le vamos a llamar, cortisol. A esta hormona, cortisol, se le llama la hormona del estrés porque se produce siempre que se genera una situación de estrés. La hormona cortisol se produce en las glándulas adrenales que están localizadas arriba de cada uno de nuestros riñones. La hormona cortisol es parte vital de nuestro sistema interno de alarma, ¿ok? Es parte vital. No significa quitar la hormona del estrés, para nada. Significa tratar de no producirla en exceso. Ahorita vamos a hablar de eso. El cuerpo produce esta hormona con el propósito de manejar cualquier emergencia que se haya detectado en el ambiente. Es una hormona que prepara al cuerpo para huir o para pelear. Fue diseñada por la naturaleza para poder sobreponernos a una situación peligrosa utilizando el máximo de nuestros recursos físicos y mentales. Por esta razón, cuando se produce la hormona cortisol en respuesta a una situación de estrés, el cuerpo responde a esta hormona produciendo unos cambios internos que nos ayudan a sobrevivir el supuesto peligro o amenaza. Ok, esta parte fue importantísima. Cuando se produce la hormona cortisol en respuesta a la situación de estrés, el cuerpo responde, produciendo una serie de cambios internos que nos ayudan a sobrevivir. Ok, eso es lo interesante. Entonces es una hormona necesaria para el cuerpo. Son cambios internos como subir la presión arterial y aumentar grandemente el nivel de glucosa.
azúcar de la sangre a niveles más altos, para que las células tengan suficiente energía disponible para combatir la amenaza, pelear, correr, escapar, luchar, esconderte, lo que sea necesario. Si la fuente de este estrés fuera un tigre que nos persigue para descuartizarnos, todo el exceso de glucosa que el cortisol puso en nuestra sangre sería consumido por nuestro esfuerzo de correr para alejarnos y no habría glucosa excedente después del periodo de estrés. Ese sería lo normal. El problema, dice Frank, es que cuando la fuente del estrés es de corta duración, digamos una mala noticia, los niveles de glucosa aumentan debido al cortisol, pero al no ser consumidos por las células, se convierten en grasa para almacenar. ¿Ok? Frank acaba de dar la explicación, acaba de dar el fundamento de por qué el estrés engorda. Te sube la glucosa, te sube la hormona insulina. El objetivo es tener energía, pero al final del día, si nosotros nos quedamos sentados en la oficina o estamos en algún otro lugar que no implique una actividad física, entonces esa energía se va a volver a guardar en el cuerpo, pero ahora en forma de grasa, de llantita, de lonja, de Michelin, como le quieras decir. Continúa Frank. La glucosa es la fuente de energía principal de todas las células del cuerpo, pero cuando no se utiliza y está excedente, el cuerpo la convierte en grasa para almacenarla como fuente de energía para una ocasión futura. De aquí que el estrés produce un exceso de glucosa en la sangre a través de la acción de la hormona cortisol, y ese exceso termina depositándose en nuestra cintura, cadera y abdomen en forma de grasa. Hay que mencionar que la fuente del estrés puede ser externa o interna. ¡Wow! Este dato es fuerte, atento. Hay que mencionar que la fuente del estrés puede ser externa o interna. Con esto quiero decir que si bien es verdad que una mala noticia, algo externo, ocasiona un estrés que produce grandes cantidades de cortisol, también es verdad que una situación de infección o enfermedad, algo interno, produce grandes cantidades de cortisol, porque el cuerpo percibe la situación como algo peligroso y reacciona a ello con un aumento en la producción de cortisol. ¿Ok? El cuerpo va a reaccionar con estrés, pero la reacción que tiene es aumentar el cortisol, ya sea algo incluso imaginario externo, como a veces suele suceder. A veces nosotros llegamos a tener bastantes o más pensamientos acerca de cómo podría ser el futuro y hasta eso podría angustiarnos, y muchas veces ni siquiera termina sucediendo. Solamente nos imaginamos, pero no pasa. Entonces, a veces eso, imaginario, también resultó una fuente de estrés, y eso también es interno, porque tú lo imaginaste. ¿Ok? Continúa Frank con un ejemplo. Personas que tienen infecciones internas del cuerpo por bacterias, virus, hongos o parásitos se verán muchas veces aumentando de peso casi sin tener que comer mucho debido al aumento del cortisol. Cualquier estrés externo o interno producirá más cortisol y ello reduce el metabolismo y nos engorda. ¿Okay? Continúa Frank, página 72, si me está siguiendo, libro El poder del metabolismo, con el episodio El estrés es verdad que engorda. Dice Frank, el cortisol que produce el estrés, ya dijimos que el cortisol es esta hormona, ¿no?, del estrés, tiene otras manifestaciones como causar una pérdida de memoria o de concentración. Aguas, pérdida de memoria o de concentración. Por eso, cuando estamos estresados, no podemos pensar claramente. El cortisol también reduce el sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa interno. Las personas bajo estrés se enferman con mucha facilidad y de forma frecuente. El cortisol afecta nuestro sistema digestivo y puede producir un estado de acidez estomacal e incluso úlceras estomacales. El estrés produce cortisol y el cortisol en exceso tiene la capacidad de erosionar todos nuestros órganos y células. Aguas con este dato. Página 72. El estrés produce cortisol y el cortisol en exceso tiene la capacidad de erosionar todos nuestros órganos y células. Incluso se ha visto que el estrés aumenta la acidez interna del cuerpo y reduce los niveles de oxígeno, lo cual agrava aún más el funcionamiento del metabolismo. Recuerda que cuando hablamos del metabolismo,
Estamos hablando de la capacidad de nuestro cuerpo a nivel celular de crear energía. Pero ahora, para que dentro de la célula, se genere la energía, se necesitan nutrientes de lo que comemos, pero también se necesita agua, pero también se necesita oxígeno del agua y de lo que respiramos, ¿no? De lo que nosotros respiramos continuamente. Ahora imagínate, si algo de eso faltara en la célula, se reduce el metabolismo. Ahora, si estamos hablando de que el estrés mantenido en el tiempo, el estrés crónico, produce un estado de ansiedad, de ansiedad, pero de acidez. La acidez reduce el oxígeno, hay menos oxígeno, menos metabolismo, menos energía. Solo por vivir con estrés. Digo solo entre comillas, no hay mucho que decir como te das cuenta. Ok, vamos continuando. Muy bien, por acá, página 72. Las personas que viven en condiciones de estrés de trabajo o de familia engordan con muchísima facilidad porque sus niveles de cortisol tienden a ser excesivamente altos. El cortisol aumenta la glucosa en la sangre, dándole órdenes al hígado de que utilice su reserva de glucosa y la deposite en la sangre para manejar la emergencia que existe. Cuando ocurre una situación de estrés y el cortisol logra que se utilice nuestra reserva de glucosa del hígado, automáticamente sentimos hambre, en especial por los alimentos dulces o los que son fuente de glucosa, como los carbohidratos, pan, harina, chocolate, pasta, etc. O sea, que el estrés no solamente engorda y reduce el metabolismo y acidifica, también da hambre. Por eso, una persona que se siente deprimida con un problema de familia o personal, muchas veces termina desquitándose con el refrigerador. Bueno, antes con el refrigerador sí había algo. Ahora, a lo mejor no hay nada en el refri, pero siempre estarán las tiendas de inconveniencia afuera en la calle, a menos de 200 metros de donde tú vives, para darte el placer que buscas. Bueno, esto obviamente no debería de funcionar así. Hay que tratar de manejar el estrés. Existen estrategias naturales que se utilizan para controlar los efectos dañinos del estrés. Incluso hay suplementos naturales que pueden controlar la producción excesiva de la hormona cortisol para evitar que el estrés nos engorde y nos dé hambre. Cuando se limpia el cuerpo de hongos o parásitos, se reducen los niveles de estrés interno y por ende bajan los niveles de cortisol. Es así como muchas personas han bajado de peso después de hacer una limpieza de hongos o de parásitos utilizando suplementos naturales. Todo lo que reduzca el estrés nos aumentará el metabolismo y nos ayudará a adelgazar. Dato importante, te lo repito, todo lo que reduzca el estrés nos aumentará el metabolismo y nos ayudará a adelgazar. Un mejor trabajo, una buena pareja, un pasatiempo entretenido, unas vacaciones agradables son acciones exitosas para aumentar el metabolismo y reducir el estrés. Ahí tiene. Continúa Frank, todavía no acabamos. El estrés produce cortisol y ya se descubrió que la hormona cortisol interfiere con la glándula tiroides, lo cual reduce el metabolismo. O sea, esta es otra forma en la cual el estrés nos reduce el metabolismo porque interfiere con nuestra tiroides. Y sobre esto ya habíamos hablado. Ya habíamos hecho un episodio en 2 episodios anteriores. Habíamos estado hablando sobre la tiroides y cómo afecta el estrés a la tiroides, a la glándula tiroides. Así que aquí se vuelve a reforzar. La mejor manera de saber si el estrés nos está afectando demasiado y si esa es una de las razones para experimentar el metabolismo lento es observando nuestra calidad del sueño. Resulta que como la hormona cortisol es una hormona de alarma, ella crea en el cuerpo un estado de alerta que no nos permite dormir placenteramente, no nos permite. Cuando hay demasiado cortisol en nuestra sangre, se nos hace muy difícil conciliar el sueño. Por otro lado, el exceso de cortisol causa que durmamos un sueño poco profundo y nos levantemos sintiéndonos cansados por la mañana. El cortisol causado por el estrés mantiene a las células en un estado de constante alarma y ello logra que el sueño no sea profundo y reparador. ¿Por qué? ¿Quién puede dormir tranquilo cuando se está en peligro? Esa es la comunicación del cuerpo. Recuerda que las hormonas son sustancias que dan instrucciones al cuerpo. La hormona cortisol da la instrucción de que el cuerpo se ponga en alerta para
poder resolver algún peligro. Entonces, si es algo interno como una infección o si es algo externo como que nos va a atropellar una bicicleta o una motocicleta, pues entonces hay una reacción hormonal para salvaguardar la vida. Entonces es una instrucción, alerta, salva la vida. Ok, y si esa instrucción se queda toda la tarde, parte de la noche, puede que ni vayas a dormir bien. A lo mejor cierras los ojos, pero como que no terminas, estás dando vueltas de un lado para otro, ya quieres dormirte, estás cansado, mañana te tienes que despertar temprano, te aumenta la angustia, eso aumenta más el estrés y se vuelve un círculo vicioso. Así que tratemos de ir manejando el estrés desde que te despiertas. Desde la mañana hay que ir tratando de manejar el estrés. No te digo eliminarlo, porque quitarlo no se puede, pero sí puedes tratar de manejarlo. Respiración profunda, hay suplementos como el Stress Defender, magnesio, aquí dentro de Natural Slim, y hay otras acciones de las cuales ya iremos hablando más adelante. Pero yo voy a continuar mientras con esta última parte de este episodio de Frank Suárez. Dice: a través de los años he aprendido a nunca preguntarle a una persona si está pasando por algún estrés que no le permita bajar de peso. Me di cuenta de que algunas personas viven bajo un estrés tan constante que ya no pueden distinguir si sienten estrés o no. Como siempre están bajo estrés, lo consideran su estado normal. Por eso la única pregunta que le hago a una persona para saber si está teniendo demasiado cortisol generado por estrés es: ¿qué tal tu calidad de sueño? La contestación a esta pregunta me dice lo que deseo saber en relación al nivel de estrés que está experimentando la persona. Obviamente, ¿qué tal tu nivel de sueño? No, pues regular. Ya te das cuenta. No, muy malo. No, más o menos. No, pudiera ser mejor. Bueno, pues ya te están diciendo que no están descansando, no están durmiendo. Lo que a su vez lleva a que la persona al día siguiente se sienta sin energía. Y se vuelve un ciclo vicioso. De por sí el estrés afecta al metabolismo y luego no duermen bien, no reparan, no recuperan, menos energía todavía. Así que es grave, es bastante grave. Muy bien, continúo ya con la parte final, página 74. Algo adicional que se sabe sobre el cortisol y sobre el estrés es que cuando experimentamos una condición de estrés, los niveles de cortisol suben dramáticamente y perduran en el cuerpo por más de 8 horas después del incidente, antes de regresar a los niveles normales. O sea, que el efecto del alto nivel de cortisol son duraderos. Sin embargo, cuando hacemos ejercicio moderado, incluso caminar o nadar de manera moderada, por unos 30 a 45 minutos, el cuerpo elimina grandes cantidades de cortisol a través del hígado, y eso mismo hace que el estado de alarma que produce el cortisol se termine muchísimo antes. Por eso, muchas personas observan que si han pasado un día muy estresante, se les hará muy difícil dormir, a menos que hagan un poco de ejercicio antes de irse a la cama. El ejercicio les permite tener un sueño conciliador porque reduce los niveles de cortisol que estaban en la sangre, y entonces la instrucción de alerta desaparece, ¿ok? El metabolismo se ve grandemente afectado por la hormona cortisol que se genera durante los momentos de estrés. Basta con saber esto para darnos cuenta de que nuestro estilo de vida está relacionado a la condición de nuestro metabolismo y estado de salud general. Y finalizamos página 74. Nos quedamos pendientes del siguiente capítulo en un siguiente episodio, página 75, con el tema de mala digestión, que tiene también mucho que ver con el estrés, pero ya hablaremos de esto. Los problemas intestinales, la mala digestión y, de una vez, la mala absorción de nutrientes, pero de eso hablaremos en un próximo episodio. Amigos, por favor, yo les invito a que continúen escuchando todo este material. Si quedan preguntas, ponlas en la caja de los comentarios para que en un futuro hagamos un video con todas esas preguntas. Y también, por supuesto, danos sugerencias. ¿Qué te ha parecido esta lectura del libro? ¿Sientes que te ha ayudado? Yo te recomiendo siempre tenerlo en tu casa. Adquiere el libro, es lo mejor. Pero si no puedes, seguiremos haciendo esta lectura en voz alta para que de todas maneras no te lo pierdas. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo tu asistencia. Espero hayamos sacado información importante, provecho, datos que no sabías. De hecho, estaría bien, coméntame qué dato
de los que dijimos el día de hoy no sabías y te pareció interesante? Pónmelo en los comentarios. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo video y te comento todo esto porque la verdad siempre triunfa.